Buenos días, amados hermanos, amada familia de la fe. Damos gracias al Señor por permitirme desde la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, Maracaibo, Venezuela, como pastor, poder impartir y poder darles en esta mañana de este día domingo, dándole gracias al Señor porque las misericordias de Dios son nuevas para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por nuestros amados hermanos que se encuentran en Venezuela, hermanos que se encuentran en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, hijos espirituales que están por todo este planeta, donde quiera que se puedan encontrar. Amados hermanos, oramos por ustedes, oramos cada día para que en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, cuando los justos oran, mis amados, cosas grandes suceden. Cuando el pueblo de Dios se une en un mismo sentir, cosas maravillosas suceden. Oramos para que en el nombre de Jesucristo, el Rey de los siglos, el inmortal, nuestro Dios todopoderoso, nuestro amado Señor Jesucristo les supla de todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Damos gracias al Señor por esos hogares que hoy están en comunión, amados, buscando cada día esa presencia, esa comunión de Dios, buscando cada día ser ministrados por el Espíritu Santo. Como iglesia estamos promoviendo y levantando altares familiares en todos los hogares, y te invitamos para que en el nombre de Jesús ese mover, ese corazón dispuesto, esa comunión que en este momento, en medio de todo lo que estamos viviendo, lo único que ha hecho, mis amados, lo único que ha hecho esta situación mundial, esta pandemia, esta cuarentena, es que hoy podemos decir que de oídas le habíamos oído, pero ahora nuestros ojos han visto al Señor. Hemos visto su fidelidad, hemos visto su gloria, hemos visto su poder manifestarse cada día en nuestras vidas, en nuestras familias. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que tú sigas perseverando en Él, que se cumpla cada día en nuestras vidas lo que dice Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, dijo el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Que en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios permanezca en tu corazón, la palabra de Dios permanezca en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Que la palabra del Señor sea lámpara a nuestros pies cada día y lumbrera a nuestro camino. Que podamos permanecer cada día en el Señor, en sus promesas, en ese amor eterno que nos ha alcanzado, y nada ni nadie, dice la Escritura, nos podrá separar de ese gran amor. Hoy quiero compartir contigo una palabra y quiero que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del verso 7, amados. Es una palabra que realmente nos deja una hermosa enseñanza en medio de todo desánimo, en medio de toda derrota, en medio de todo aquello que puedas estar enfrentando, mis amados. Creo que este es el tiempo de hablar de esa esperanza viva que enseña la palabra. Es un tiempo de poder enseñar por medio de la palabra de esa fe inquebrantable. Es un tiempo de poder entender que es inevitable que no tengamos aflicciones. Es inevitable que no pasemos momentos difíciles. Pero mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a confiar en Él. Dios nos ha llamado a creer en su palabra. Y esta palabra, mis amados, es una palabra que no solo es verdadera, es fiel, sino que también es una palabra que nos muestra cómo como cristianos, como hijos de Dios, también vamos a vivir momentos. Es, amados hermanos, natural, es totalmente inevitable que no pasemos por momentos de tribulaciones, por momentos de adversidades. Pero mira el apóstol Pablo, en medio de toda su aflicción, de toda su tribulación, en medio de toda angustia, mira todo lo que el Señor por medio de su Espíritu le habla a Pablo. Y Pablo lo expresa por medio de esta escritura. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, qué hermosa palabra, qué palabra tan oportuna para todos aquellos que hoy están desanimados, para todos aquellos que hoy están atribulados. Mira lo que la palabra nos recuerda y nos enseña en esta mañana. Le hablo a todos aquellos hermanos que hoy pueden estar en medio de una tribulación. No es fácil estar tantos días en cuarentena. El apóstol Pablo, cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, mira lo que enseña esta palabra. Cuando yo puedo realmente, la manera más racional para entenderme a mí mismo, no es crearme un concepto más alto del que debo tenerme, sino mirarme y verme en mi propia realidad y en mi propia existencia humana. Claro, cuando el apóstol Pablo dice que se nos ha puesto un tesoro en vasos de barro, yo quisiera pensar que Pablo está pensando en el día de la creación, incluso en el día de la creación. Dice la Biblia que a las estrellas y a los astros no se le dio hálito de vida. A las estrellas y a los astros solo se le ordenó alumbrar. Al mar no se le dio hálito de vida. Al mar solo se le dijo que se recogiera y que cumpliera el mandato divino. Toda la creación, mis amados hermanos, recibió órdenes de nuestro Dios, pero ningún elemento de la naturaleza. La Escritura nos enseña que recibió directamente de nuestro Dios ese hálito de vida. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuando entendemos las Escrituras, podemos comprender que Dios hizo al hombre y lo hizo del barro. Y ese hombre hecho de barro, como tú y como yo, que somos los seres humanos, a quien nosotros representamos, dice la Biblia que a nosotros, al ser humano, nos dio hálito de vida, nos dio de su propia vida, el Zoé de Dios, de su propia naturaleza, a tal punto que la Escritura nos enseña que a ningún otro elemento Dios lo hizo a la forma y manera como nos hizo a nosotros. Dice la palabra de Dios que a nosotros nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso yo creo que cuando Pablo comienza diciendo que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en aquel día maravilloso,
cuando Dios decidió hacer el ser humano. Pero también creo, mis amados, que Pablo también estaría pensando en aquel día maravilloso cuando nuestro Señor Jesús sopló sobre sus discípulos y le dijo que sobre ellos y en ellos estaría el Espíritu Santo. Pero también creo, mis amados hermanos, que Pablo estaría pensando en aquel día glorioso cuando dice la Escritura que estaban 120 reunidos y de pronto vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora fíjate, qué dato interesante, mis amados. Dios ha puesto en nosotros un tesoro de su vida, un tesoro de su esencia, un tesoro de su espíritu, un tesoro de su fuerza. Pero Pablo está pensando aún más. Puso en nosotros el tesoro de la revelación que por mucho tiempo estuvo escondido. Esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos hoy en día afirmar que nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra no termina con la muerte, sino todo lo contrario. Nuestro peregrinar es un peregrinar continuo, aún hasta después de la muerte. Esto es glorioso, mis amados. Y a mí me llama la atención de que nuestro Señor Jesús no hizo una remodelación en la naturaleza humana. Probablemente en medio de todo lo que hoy estamos viviendo, muchos de nosotros se está pensando, después que pase esta cuarentena, después que pase esta pandemia, vamos a hacer remodelación, vamos a hacer cambios en nuestra casa, vamos a hacer cambio en nuestras empresas, vamos a hacer cambio en la iglesia. Pero cuando leemos esta palabra, mis amados, nuestro Señor Jesús no pensó en la transformación de este caparazón humano, sino que más bien dentro de esta naturaleza, sin ninguna otra condición, sin ningún otro requerimiento, puso en nosotros un gran tesoro. Y sabes, cuando yo puedo entender esto a mí me lleva a pensar, esto a mí me lleva a entender que yo tengo un tesoro de Dios en el marco de una naturaleza imperfecta. A pesar de mis errores, a pesar de tus errores, en el marco de una condición humana que en ocasiones responde a impulsos, yo tengo un tesoro de Dios. Tú y yo tenemos un tesoro de Dios dentro de una realidad existencial donde aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras depresiones, limitaciones, yo tengo un tesoro de Dios. Y eso es lo que hoy yo quiero que tú puedas comprender a la luz de la Biblia. Yo no puedo negar que dentro de mí hay circunstancias en la niñez, en la adolescencia que me marcaron. Y esa es una realidad que cada uno vive, de esas circunstancias que pudiste haber vivido en tu niñez, en tu pasado. No podemos negar, sería una trampa a la mente y al corazón pretender presentarnos como Superman en la experiencia de la fe. Yo no puedo negar que en muchas ocasiones yo he caído en la negación del propósito divino para con mi vida. Y yo estoy seguro, mis amados, que si yo preguntara a todos los que hoy me están viendo, solamente uno que no tenga brazo no levantaría la mano si yo le preguntara, levanta tu mano, si no has vivido experiencias de desánimo. Todos estamos dentro de ese proceso de consistencia humana. Hubo momentos, mis amados hermanos, donde hemos estado atribulados, donde nuestra fe ha flaqueado, donde hemos estado aún derribados, donde hemos pecado, donde le hemos fallado a Dios, le hemos negado.
Han habido momentos donde realmente nos hemos sentido, amados hermanos, nos hemos sentido muy, pero muy deprimidos. Pero hay algo que nosotros tenemos que comprender, mis amados, que en medio de este cuerpo mortal, que dentro del marco de esa realidad, que somos seres humanos, que hemos pecado, que hemos fallado, que somos débiles, pero dentro de ese marco, Pablo está diciendo aquí que somos el depósito de un tesoro que el Señor ha depositado en nosotros. Y yo creo que esta es una extraordinaria bendición. Yo creo que es un extraordinario regalo. Porque, mis amados, Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Dios nos paga conforme a su misericordia. ¿Por qué el tesoro de Dios está en este vaso de barro? ¿Por qué el tesoro de Dios ha venido a ocupar la naturaleza circunstancial y de vida nuestra? ¿Por qué el tesoro de Dios ha venido así a nosotros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, como un acto gratuito, como un acto de gracia. ¿Por qué ese tesoro Dios lo ha depositado en nosotros? Pues el apóstol Pablo nos está diciendo es que la única razón por la cual el tesoro está en nosotros, bajo la realidad de nuestra naturaleza humana, es para que reconozcamos que la excelencia del poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, para que en lugar de sobrecogernos de un orgullo santo o de un orgullo espiritual, o en lugar de creernos que somos la gran cosa, como resultado de ser instrumentos en las manos de Dios, recapacitemos y sepamos, mis amados, que todo lo que de Dios podemos dar, que todo lo que de Dios podemos ofrecer, sea una oración, sea un cántico, sea una alabanza, sea una exhortación, sea una enseñanza bíblica, sea el producto de la palabra de Dios, sea una predicación, todo lo que podemos dar de Dios no es nuestro, sea una ayuda económica, no proviene de nosotros, sino que es de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, a mí me llama la atención, porque por muy grande que sea el tesoro de Dios en nosotros, todavía vivimos a nivel mortal. Por más grande que sea el tesoro, mis amados. Por eso les digo algo, mis amados hermanos. Nada me impresiona, solo la gracia del Señor. A veces hay gente que me dice: muchacho, yo quiero que veas esta organización, yo quiero que veas a este hombre que vota, que tiene una unción, que ayudan a multitudes. ¿Sabes? Eso no es lo que a mí me impresiona. Otros me dicen: muchacho, yo quiero que vengas porque hay un sitio que tú vas a ver cómo caen a través de un canto piedras de oro. No me interesa. ¿Sabes por qué? Porque no se trata del hombre, no se trata de los dones, no se trata, mis amados. Yo creo que en la experiencia de la vida cristiana, el tesoro más grande ya lo tenemos, la gracia más grande ya la tenemos, y lo que debemos hacer dentro del marco de esa experiencia, en lugar de caer en la trampa de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, es entender, mis amados hermanos, que Dios es el que nos usa a pesar de nosotros mismos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que me impresiona cuando hoy muchos, en medio de todo lo que está viviendo Venezuela, de todo lo que se vive a nivel mundial, muchos se están jactando
por la comida que están repartiendo. Muchos se están jactando, mis amados, por las ayudas que están dando. Muchos se están jactando, mis amados hermanos, por todo lo que están haciendo. Muchos hasta se toman fotos. Muchos realmente lo publican y lo hacen ver para que el mundo vea lo que están haciendo. Otros se jactan de decir que tienen dones de profecía. Otros se jactan de decir que tienen cualidades únicas, dones únicos. Me llama la atención como hoy en día, mis amados hermanos, pareciera que las personas buscaran realmente esa vanagloria humana. Pareciera que las personas no han entendido, aún aquellos que hemos sido llamados por el Señor, aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, que podamos entender en este día por medio de la palabra, como lo dice la Escritura en segunda de Corintios capítulo 4 verso 7, el apóstol Pablo, mis amados, un hombre que se le reveló Cristo en persona, un hombre llamado a ser apóstol, un hombre, mis amados hermanos, que tenía dones especiales, hermosos para la gloria del Señor, pero es Él el que Dios usa para que nosotros podamos entender como siervos de Dios, que esa gloria que ha sido depositada en nosotros, que ese poder de Dios, ese tesoro, porque tenemos este tesoro, está en un vaso de barro, para que la excelencia de poder, para que la excelencia de ese poder que tú puedas tener en todas las áreas de tu vida, ese poder no nos pertenece a nosotros, es para que la excelencia de ese poder de ayudar a los pobres, de ese poder de hablar en lenguas, de ese poder de sanar, de ese poder de echar fuera demonios, de ese poder de ministrar, de bendecir, ese poder, todo lo bueno que nosotros hacemos no depende de nosotros, depende de Dios, y es solo por Él y para Él. Que la gloria sea para Dios, mis amados hermanos, por quien tú eres o por quien yo soy. Él nos usa a pesar de mí y a pesar de ti. Él lo hace a pesar de mí. Cuando yo empecé hace unos años a predicar, nunca se me va a olvidar que un día, leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 17, leyendo la oración, esa oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, recuerdo que cuando leí por primera vez esa oración que el Señor Jesús hizo antes de ir a la cruz, pude leer cómo el Señor en su oración le dijo al Padre: Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y cuando uno entiende esto, mis amados hermanos, yo me decía, y me lo pregunto todos los días: Señor, la gloria que el Padre te dio, esa gloria ahora está en mí. Aquellos que hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, en medio de los embates que hoy estás viviendo, en medio de las desgracias de esta vida, en medio de las injusticias de esta vida, en medio de las tribulaciones, de las angustias, en medio de todo fracaso, en medio de todo error, esa gloria no deja de estar ahí. Esa gloria está con nosotros, mis amados hermanos. Y al Señor le plació colocar ese tesoro. La gloria, Padre, que tú me diste, dijo el Señor Jesús, yo se las he dado a ellos. Él nos ha dado esa gloria, amados. A pesar de mí, esa gloria está en mí. A pesar de ti, esa gloria no deja de estar ahí. Y pude comprender que esa gloria no es para yo vanagloriarme. Esa gloria no es para jactarnos. Esa gloria no es para pretender o creer que esa pared está llena de reconocimientos, de cuadros, de títulos, por mi poder, por mi conocimiento. Esa gloria no es para que yo crea o tú creas que todo lo bueno que hoy estás haciendo, que cada alimento que hemos dado, que cada palabra que hemos dado,
que cada oración que hacemos, que cada ayuno que hacemos, que cada intercesión, que cada sonrisa que damos, no es para jactarnos, no es para que vean la sabiduría que pueda haber en nosotros o la generosidad que pueda haber en nosotros. Pude entender que esa gloria que está en mí, esa gloria, mis amados hermanos, no es una gloria que nos haga llegar o llevar al engaño de creernos superhéroes, de creernos superdotados. No, es la gloria. Esa gloria es el Espíritu Santo, es la naturaleza de Dios en nosotros. Esa gloria es el Espíritu de Dios en nosotros. Y si esa gloria está en nosotros, esa gloria es la gloria del servicio. Que así como el Señor sirvió sin esperar nada a cambio, no lo hizo para que lo vieran, lo hizo por amor. Es la gloria de la mansedumbre, es la gloria de la fe, es la gloria del amor, es la gloria de la paciencia, es la gloria de la tolerancia, es la gloria de la benignidad. Esa es la gloria de la cual nos está hablando. Es ese tesoro, la naturaleza de Dios. Es que nos podamos identificar con su fe, que la fe de Dios sea nuestra fe, que nos identifiquemos con su amor, que el amor de Dios sea nuestro amor, que nos podamos identificar con su servicio. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser Dios, sino más bien se humilló a lo sumo para servirnos, para amarnos, porque tenemos este tesoro. No podemos olvidar nunca que somos vasos que Dios a Él le plació escoger para bendecirnos, que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de todo lo que hoy puedas estar viviendo, a pesar de los errores que hayas cometido, a pesar de tus tristezas, de tu falta de fe, a pesar de que hoy estés derribado, hoy quiero decirte, mis amados hermanos, recordarte por medio de la palabra del Señor, que ese tesoro no deja de estar en ti, que ya Dios sabía todo lo que ibas a vivir y pasar, y sin embargo Él decidió colocar su tesoro en nosotros, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y como el apóstol Pablo, hoy tenemos que una vez más recordarlo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero jamás destruidos, mis amados hermanos. Y al final Pablo termina diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un gran y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Su gracia está ahí, mis amados. Aún donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo te invito ahí donde tú estás, a cerrar tus ojos y juntos vamos a darle gracias al Señor por este tesoro. Vamos a decirle, Señor, tu gracia me sostiene. Señor, gracias por esa gracia, Señor, que a pesar de mí, dile, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mi humanidad, Señor, cuando era simple barro, tú fijaste tu mirada en mí, Señor. Tú fijaste tu mirada, Señor, en nosotros. Esa gracia nos alcanzó. Y esa gracia hoy me dice que puedo estar atribulado, mas no angustiado. Puedo estar en apuros, mas no desesperados. Puedo estar, Señor, oh Padre Santo, perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero jamás destruido. Señor, gracias por tu presencia.
Gracias por este tesoro, Padre. Este tesoro que está en mí, Señor. Ahora comprendo, Señor, que todo lo bueno que salga de nosotros, todo acto generoso, toda buena palabra, todo aquello, Señor, que podamos hacer, si sanamos, Señor, si restauramos, si adoramos, si ayunamos, si oramos, si alabamos, todo eso no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de tu misericordia, depende de tu gracia. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. No se trata de mi oración, sino la oración de Dios por medio de mí. No se trata de mi mano, no se trata de mi palabra, sino de la mano de Dios, de la palabra de Dios. Solo somos siervos inútiles. Solo somos instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Solo somos instrumentos en las manos del mejor médico. Solo somos, oh Señor, una vasija de barro, una vasija que se ha roto, una vasija, oh Señor, que muchas veces se ha quebrado. Una vasija, Señor, que debe vivir todos los días quebrada delante de tu presencia, para que esa luz alumbre, para que esa luz brille. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas para que nos vean a nosotros. Pero hoy, Señor, de corazón te decimos, oh Señor, apartados de ti nada podemos hacer. Gracias por esa oración, Señor, que hiciste al Padre en ese momento de angustia en Getsemaní, en ese momento, Señor, de tribulación. Tú, Señor, oraste por mí, oraste por todos los que hoy, Señor, te hemos conocido, por todos los que hoy te hemos recibido. Oraste aún por aquellos, Señor, que han de recibirte en los últimos tiempos. Oramos, Señor, en este día, en tu nombre, Padre. Oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesucristo, así como ese tesoro, nosotros lo hemos recibido. Oramos por aquellos hermanos, aquellos amigos, aquellas personas, familias, Señor, que no te conocen. Oramos para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios siga convenciendo de todo pecado. El Espíritu Santo siga regenerando vidas, Señor. Gracias, Señor, porque esa gloria tuya, Señor, ha sido depositada en nosotros. Señor, ayúdanos a cuidar esa gloria. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, Padre, para que en el nombre de Jesús, en medio de toda tribulación, en medio de todo problema, en medio de toda dificultad, indiferentemente en medio de todo lo que podamos estar viviendo hoy, ese tesoro está en nosotros. De toda cosa guardada, amado, guarda ese tesoro, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, extrañándoles a todos mis hermanos, extrañando ese momento donde juntos seguiremos adorando, alabando, exaltando al Señor, esperando ese día glorioso para que nuevamente nos reunamos en el templo y podamos dar testimonio de lo que esa gloria ha hecho en este tiempo en nuestra vida, de que podamos dar testimonio que estuvimos atribulados, pero ese tesoro, ese poder de Dios en nosotros no nos llevó a angustiarnos, de que podemos estar muchas veces en apuros, pero hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto cómo Dios ha suplido cada necesidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido. Hemos visto cómo su gracia en medio de toda persecución, Él ha estado con nosotros. Y hemos visto, mis amados hermanos, que hemos estado derribados muchas veces, pero jamás estaremos destruidos. Hemos sido creados y el tesoro de Dios en nosotros nos ha dado eternidad. Eres eterno en Cristo Jesús. Somos eternos en Cristo Jesús. Y para nosotros, mis amados hermanos, esta leve tribulación se convertirá en una gloria mayor en nuestras vidas.
Que Dios bendiga tu vida y toda tu familia en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.